Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por haber permitido esta grandiosa oportunidad a cada uno de nosotros de poderle seguir alabando en espíritu y en verdad. Damos también la bienvenida a todos aquellos que siguen también sintonizándose vía Facebook Live. Que les siga bendiciendo y les siga dando esa disposición de seguir escudriñando su santa palabra. Y una vez más damos las felicidades, o nos damos, yo que no soy padre, a todos los padres aquí de esta congregación. Dios les siga bendiciendo y les siga cuidando para que nos siga dando Dios también muchos más años de vida, dando esa dirección a nuestras familias y en nuestros hogares. También ahí hicieron la clase los niños, unos dibujitos, ¿verdad? Cada quien a sus padres, y me lo acordé de Hannah, que está en la clase de eso. Ahí está la Janita, y me puso unos salmos ahí. Number one, Dad, Psalm 112:1, Salmo 112:1, Salmo 128:1, Proverbios 3:13 y Proverbios 28:14. Me dio mucha tarea su rato, la voy a leer, ahorita todavía no. Amén, love mañana. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. En esta mañana continuaremos con la segunda parte del estudio que comenzamos la semana pasada, las antípodas del Evangelio, o normalidad versus anormalidad, antipodes of the gospel. Y veíamos, hermanos, que la palabra antípoda precisamente es opposite poles, right? Los polos opuestos, persons of contrary dispositions, sentiments or manners. So, personas de disposiciones contrarias o sentimientos contrarios o maneras contrarias, caracteres contrarios. Y lo basábamos, hermanos, allá en Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, Hebrews 5, 11 to 14, donde estábamos meditando ahí también, hermanos. Hebreos 5, del 11 al 14, vamos a leerlo una vez más para dar un contexto a los que quizás no estuvieron presentes o no tuvieron la oportunidad en sus hogares también de escuchar el primer sermón. Hebreos 5, del 11 al 14, dice así la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a ir a Dios en oración antes de proseguir, hermanos y amigos. One prayer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor, bendito y todopoderoso. Gracias te damos una vez más en esta mañana por permitirnos esta grandiosa oportunidad de seguirte alabando en espíritu y en verdad. Señor bendito y todopoderoso, te pedimos en esta mañana que sigas estando entre nosotros y que esta adoración que estamos llevándote a cabo, Señor, pedimos que sea agradable ante tus ojos. Ayúdanos a continuar haciendo lo que a ti te agrada, Señor, llevando tu evangelio a aquellos que todavía no lo conocen. Abre las puertas de sus hogares, de sus corazones primeramente, Señor, para que también tu evangelio y tu palabra penetren hasta lo más profundo de sus corazones, Señor, de todo su ser. Sé con nuestros hermanos más débiles, sigue recuperando, sigue cuidando, en especial a nuestra hermana Sánchez, a nuestra hermana Victoria, a nuestra hermana Teniente, a nuestra hermana Borrego y todos los demás, Señor, también que siguen convalecientes, a nuestro hermano Moses también. Ayúdenle, Señor, a que tenga esta sanidad en sus muelas, Señor, y que se pueda arreglar su situación prontamente, Señor.
Sé también con todos aquellos médicos, parientes también de nuestra hermana Victoria. Pedimos, Señor, que les ayudes a mantenerse con salud, Señor, aquellos doctores que siguen cuidando de aquellos pacientes que están infectados de esta enfermedad, Señor. Danos de tu protección, como siempre lo has hecho hasta estos momentos, y sigue bendiciendo a cada uno de nosotros como padres para que sigamos, Señor, haciendo decisiones que convengan en nuestras familias, espiritualmente, Señor, hablando, y también físicamente, que nos des cordura y sabiduría para hacer, Señor, lo que nos conviene en nuestras vidas. Dame palabras fáciles en esta mañana para seguir predicando de tu Evangelio, Señor, que todos salgamos edificados y nos sigas llenando de tu poder, Señor, de tu Santo Espíritu, para llevar la palabra tuya, Señor, a aquellos que todavía andan buscando y están sedientos y hambrientos de tu palabra. Perdona nuestras ofensas, no nos tomes en cuenta, Señor, y sigue bendiciendo a todos los que se duelen en estas muertes que han sufrido, Señor, los familiares, dales consuelo y paz, pero más que todo, Señor, dales también la oportunidad de llegar a conocer tu Evangelio de salvación. Perdona nuestras ofensas y no nos tomes en cuenta, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Ya hablamos, hermanos, y estudiamos la semana pasada acerca de esto, y como decía aquí el escritor a los Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y hablamos también, hermanos, acerca de la madurez espiritual, de cómo aquí el escritor a los Hebreos está diciendo: os di a beber leche también, ¿verdad? Dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Después de tanto tiempo, todavía leche, todavía quieren el alimento líquido, el que es fácil de tragar, de pasar. Quieren de ese alimento. Y hablamos, hermanos, que no podíamos tampoco fingir la madurez espiritual. You cannot fake spiritual maturity. That's one thing you can't fake. No puedes, decíamos, hermanos, también fingir que eres bien maduro. El cristiano maduro es espiritual, el inmaduro es carnal. Veíamos también eso, hermanos. Y lo que el apóstol también, o el escritor, que quiere hacerles ver es que esto es difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? También veíamos, hermanos, pues porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía tenían necesidad de que se les volviera a enseñar cuáles eran los primeros rudimentos de las palabras de Dios, como dice el versículo 12, verse 12. You still want me to teach you the basics? When are you going to grow up? ¿Cuándo les voy a poder hablar como gente madura? Y hablamos también de la antípoda de maestro versus principiante. Un maestro que tiene ya la habilidad de enseñar, de explicar a uno versus un novato que apenas va empezando en los rudimentos, en los principios, va comenzando apenas su vida espiritual y no está apto todavía para comer lo sólido, aunque después de tantos años han pasado, debiendo de ser ya maestros. Y ahí nos quedamos, hermanos, también en las palabras después de tanto tiempo que encontramos allí. Después de tanto tiempo. ¿Qué tanto tiempo es tanto tiempo? ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años? ¿50 años en el Evangelio? No sabemos exactamente, hermanos, pero sí, hermanos, demostraba una frustración de parte del apóstol, si haya sido Pablo, o haya sido algún otro escritor o autor de los Hebreos. Pero el apóstol Pablo demostraba también esa misma frustración, hermanos, ahí en Gálatas 4:11, que también lo citamos la semana pasada para recordar, en Galatians 4:11. ¿Qué dice ahí, hermanos, ahí en Gálatas? Vamos a ver lo que nos dice Gálatas capítulo 4, versículo 11.
Dice así el apóstol Pablo: me temo de vosotros que haya que trabajado en vano con vosotros. Se sentía algo decepcionado el apóstol Pablo, frustrado. I believe that I worked with you in vain. I'm fearing. Estoy temiendo de que haya trabajado en vano con vosotros. Y cuando habla, hermanos, allá yendo otra vez de regreso a los hebreos, vemos que tiene el mismo sentido el versículo 12, ¿verdad? Cuando habla de los rudimentos. Después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Esa era la frustración. No que Pablo no quería, no que Pablo se cansaba, no, es que después de tanto tiempo. There's kind of a frustration here in the Apostle Paul, right, in Galatians. Hablamos de la palabra griega estoigeia, que se usa en el Nuevo Testamento, hermanos, 7 veces, 7 times. Estoigeia. 2 por el apóstol Pedro, allá en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 y 12. Vamos a leerlo otra vez, hermanos, para recordar. 2 de Pedro 3, 10 y 12. Dice así el apóstol Pedro, 2 Peter 3, verses 10 and 12. Dice el apóstol Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo. Aquí hablando de los elementos, the basic, the rudiments, right? Los rudimentos, es decir, los elementos. Aquí es la palabra stoigeia, lo básico de la tierra. Está hablando de la destrucción. Y luego en el 12 lo repite: y los elementos siendo quemados se fundirán. The basics of the composition of earth, lo básico de la composición de la tierra. Ahí es la misma palabra, stoigeia. El resto de las 7 veces, hermanos, es decir, 5, se menciona, hermanos, por el apóstol Pablo allá en Gálatas 4:3, en Galatians 4:3, nos habla también de estos rudimentos. Dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hablando de la niñez espiritual, que no entendía los preceptos espirituales, bajo los rudimentos del mundo. Cuando uno es, hermanos, de esta manera, que no conoce a Dios, estás todavía bajo los rudimentos del mundo. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 9, look at verse 9, continue there, 4:9. Mas ahora, dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Quieren otra vez regresar a la esclavitud en la cual estaban, sin el conocimiento de Dios? I don't understand this, Paul is implying. Gálatas, ahí en Gálatas, los hermanos de Galacia, otra vez quieren volver a los débiles y pobres rudimentos. Es lo que es básicamente la tradición mundana. Otra vez se quiere regresar y esclavizar. Esa es la misma palabra, stoigeia. Y en Colosenses 2, también 8, fíjense lo que nos dice Colossians 2:8. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Otra vez la palabra rudimentos, stoigeia en el griego. Mirad que nadie os engañe, cuídense de no ser engañados por estos rudimentos del mundo en los cuales vivíamos o vivían antes. No vuelvan a esclavizarse, dice el apóstol Pablo. El versículo 20, si ustedes siguen leyendo también, adelantito, verse 20, continue reading, dice el apóstol Pablo: pues si habéis muerto con Cristo, fíjense lo que está diciendo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, si ya quebraron con estos rudimentos del mundo y murieron con Cristo. ¿Dónde morimos con Cristo? En las aguas del bautismo. Está hablando de los hermanos en Cristo, a los bautizados.
que han sido añadidos a su iglesia. No está hablándole al mundo, está hablándole a la iglesia del Señor. Y dice, si ya han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis, hace esta pregunta el apóstol Pablo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a estos preceptos? ¿Cuáles son estos preceptos? No manejes, ni gusten, ni toques, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Por qué otra vez se quieren entremeter en los rudimentos del mundo? También lo estudiamos y lo meditamos, ¿verdad? Why? Si ya han muerto con Cristo. You already said, yes, I'm willing to start a new life in Christ. Quiero empezar una vida nueva en Cristo. ¿Por qué otra vez te quieres subyugar? Como si vivieses en el mundo. Esta es la gran diferencia. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No actuemos como el mundo, en otras palabras. Hebreos también, capítulo 5, versículo 12, Hebrews 5:12. Lo que leíamos. Después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, otra vez, rudimentos. Estas son las 7 veces. These are the 7 times that the word rudiment is spoken of. La palabra griega otra vez, stoicheia. 2 con Pedro y 5 con Pablo. O sea, hermano, lo que está diciendo aquí Pablo, estas 5 veces que está usando esta palabra, lo está haciendo de una manera, hermanos, despectiva, que no está de acuerdo cuando usa esta palabra de rudimentos, stoicheia. Pablo era enemigo de todo lo que fuera rudimental, cuando había la oportunidad de avanzar al siguiente plano, al siguiente estado. O sea, no estaba opuesto a los principios del Evangelio, no, pero ya después de tanto tiempo y tienes la oportunidad de avanzar y de continuar, y todavía sigues en stoicheia, rudimentos, entonces sí, what's going on? Y por eso, hermanos, habla y dice estas palabras, como leíamos ahí, ¿verdad? En Gálatas 4:3. Nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Y luego también en Gálatas 4:9, que lo leíamos, ¿verdad? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis esclavizar? Y seguíamos leyendo en Colosenses 2:8 y Colosenses 2:20, hermanos, acabamos de leer ahorita. Y en especial el 8, hermanos, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. No te dejes engañar, hermano, hermana, por las tradiciones de los hombres. Si quieres tú, hermano, hermana, celebrar alguna tradición mundana, ¿sabes qué? Hazlo. Pues no, yo no te puedo, hermanos, detener. Nadie lo puede hacer. Si la quieres celebrar alguna tradición humana, hazlo. ¿Quieres celebrar? Pero no digas que tiene que ver algo con Cristo. Eso sí, no. No digas que tiene que ver algo con Cristo. Serías un blasfemo y mentiroso. No tiene nada que ver con Cristo, dice Colosenses 2:8, lo acabas de leer, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si quieres celebrar la famosa Navidad, hazlo, pero no digas que Santa Claus tiene algo que ver con Cristo. Si te quieres vestir lo que te quieras vestir, hazlo, pero no digas otra vez que tiene que ver algo que ver con Cristo, porque serías un blasfemo y un mentiroso o mentiroso. Si quieres ir a recoger huevitos con cascarones y con el conejito y la conejita en el Easter, no hay problema, yo no te voy a juzgar, pero no digas que tiene que ver algo con Cristo, porque no tiene nada que ver con Cristo. Si quieres ir allá, hermanos, llevar a tus hijos a que levanten candy, ¿verdad? Dulces, ya saben, Halloween, hazlo, pero otra vez, no digas que tiene que ver algo con Cristo. Y en fin, puedes seguir con la lista, hermanos. Pero eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No te dejes engañar. No digas que tiene que ver algo con Cristo, porque es una gran mentira.
una gran blasfemia si dices que tiene que ver algo con Cristo. No tiene nada que ver. El apóstol Pablo está diciendo, conforme a los rudimentos toigeía del mundo y no según Cristo. Esas son las antípodas, son los polos opuestos. Estamos viendo eso. The two opposite poles, right? Antipodes, that's what they're called. Según esto, entonces, hermanos, 5 últimos pasajes que resumen esta teología del apóstol Pablo acerca de los rudimentos de la fe. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? What is he saying? The apostle Paul is talking about these rudiments, right? The basics, according to the world, not according to Christ. Dice el apóstol Pablo, primeramente, que esclaviza. It enslaves you, guaranteed. También dice el apóstol Pablo que son ¿qué? Son débiles y pobres, weak and worthless. Y también, claro, son del mundo, from the world, right? Y también que no corresponden a creyentes maduros. ¿Ven ustedes? Esa es la realidad. Cuando te dejas envolver de esta manera con stoicheía, das a conocer en qué estado de madurez estás. Inmadurez. No lo digo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Es un insulto al Evangelio, hermanos, hermanas y amigos, que es la causa de Cristo, estarle repitiendo los rudimentos de la fe a creyentes que tienen, hermanos, décadas en la iglesia, repitiendo lo mismo, No tiene nada que ver, hermano. Es muy bonito esto de la celebración. Otra vez, si lo quieres hacer, hazlo, hermana. Pero otra vez, no digas que tiene que ver algo con Cristo. Dice el apóstol también, ahí en Hebreos, vayamos otra vez a Hebreos, capítulo 5, let's go back to Hebrews 5, verse 12. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimentos sólidos. Okay, you want your titi again? Go ahead. Otra vez te tiene que explicar el escritor de los Hebreos, el apóstol, lo básico. Tienes ya 10, 15, 20 años y todavía estás en lo mismo. Todavía estás en la misma situación que cuando te bautizaste. Wow. Cada año lo mismo, hermanos. Se encuentra la antípoda de leche versus alimentos sólidos. Habéis llegado a tener necesidad de leche en vez de alimento sólido. Leche versus alimento sólido. La palabra leche, hermanos, en el griego es gala. Viene de galáctica, ¿no? Gala. La palabra lácteo proviene del latín, no del griego. So, gala es leche y lacto viene del latín, ¿verdad? Y se usa en el Nuevo Testamento 5 veces la palabra leche, gala. 5 times in the New Testament. Tiene connotaciones, sin embargo, no deseables, ¿verdad? Y una de ellas está en 1 Corintios 3:2. 1 Corinthians 3:2. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres ¿qué? Capaces, ni sois capaces. En aquel tiempo no eras capaces, y luego dice el apóstol Pablo, ¿saben qué? Todavía no son capaces. Ya pasó el tiempo y están en la misma situación. Todavía necesitan leche. Todavía necesitan la titi, ¿verdad? Yo, como les digo siempre, yo tomé la titi, la tetera hasta los 8 años ya. 8 años con su chocolate, Chocomil, allá en México. Una buena tetera. Me la hacía mi abuelita. Me quería mucho, ¿no? Pero ya hasta que vi a mis compañeros de ahí del segundo año, como me avanzaron un año más, no puse el primero, de kinder me pasaron al segundo año. Y ya veía yo con la titi, oye, la titi ya empezó a dar vergüencita, ¿verdad? Ya no empecé a dejar. Pero en lo espiritual, hermanos, así estaban los hermanos de Corinto. Así estaban, querían todavía la titi. Y dice, todavía no son capaces, ni sois aún capaces. Quieren hablar algo maduro, algo espiritual con un hermano o una hermana y se ofenden.
pensaba que era más maduro este hermano, más madura esta hermana. Otra vez le tengo que hablar como niño. O me tienen que hablar como niño. Como niña. Porque ya se entendió. Yo pensaba que iba a aguantar esta exhortación, mi hermano, mi hermana, que no, ya salió ofendidísimo. Sorry, brother. Sorry, sister. I thought you were more mature. ¿Capaces de qué? Dice el apóstol Pablo. Nos preguntamos, ¿verdad? De recibir algo más avanzado en las verdades del Evangelio. Can't talk to you spiritually yet. Si Pablo, hermanos, fue el autor de la carta a los hebreos, eso significa que era un enemigo acérrimo de la leche espiritual para los viejos en la fe. Estoy hablando, ¿verdad? No para los bebitos, no para los recién nacidos, recién bautizados. Ahí sí necesitan bastante lechita, hermanos. Tómenle más lechita porque todavía no está capaz. Pero sigan tomando, está bien. Fortalézcase. Pero ya pasa el tiempo, ahora sí, ya le puedo hablar más así, hermano. En Hebreos 5, 2 y 13, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Y 1 Corintios 3, 2, como lo leíamos también, exhiben, hermanos, la frustración de un maestro que, esperando ver que se titularan sus alumnos como profesionistas, los encuentra, hermanos, gateando en el jardín de los infantes. Allá en el parque, ¿verdad? Con los babies, cuando los llevamos y corren. Así están los hermanos allá en Corinto. ¿Hasta cuándo, hermanos y hermanas, vamos a dejarnos lo elemental, los rudimentos del mundo? No nos dejan crecer y madurar espiritualmente. They stop us from maturing. The more you involve yourself in the rudiments of the world. Acuérdanos de eso. Hermanos, envolvemos, hermanos, en las cosas del mundo y abandonamos lo espiritual. No nos deja crecer. Todo aquel, dice el versículo 13, go back to Hebrews 5:13, Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Participa es en griego, hermanos, un participio en el tiempo presente, present participle, cuando se habla de participa. Este participio se deriva del verbo metejo, que entre otras definiciones tiene la de mantenerse. To sustain. Por lo tanto, la traducción que consideramos más aceptada, hermanos, es que todo el que se mantiene con leche está sin probar la doctrina de justicia, pues es un párvulo. Párvulo es un pequeñito, un chiquillo, un niñito. Aquí, hermanos, entonces, amigos, la leche es la antípoda de la palabra de justicia. La leche es la antípoda de la palabra de justicia. Milk is the antipodes of the word of justice. Del evangelio expuesto en términos de adultos, de personas serias y formales que han avanzado en los escrutinios de las verdades eternas, en la comida madura. Cuando hablamos, estás en el mismo nivel, entiendes lo espiritual, tienes la batalla de la fe en la cual estás envuelta. No tienes miedo a pelear por lo que es justo. En el versículo 12, también, hermanos, que leíamos en Hebreos 5:12, Hebrews 5:12, el autor de la epístola, hermanos, ha hecho referencia a la palabra de Dios en términos profundos. Dice ahí, debían de conocer, hermanos, estos que estaban recibiendo esta carta, las palabras de Dios. Las palabras de Dios del versículo 13 son la traducción de ton logion en el griego, ton logion, cuya traducción, ahí viene la lógica, ¿verdad? Cuya traducción debe de ser los oráculos de Dios, los mandamientos de Dios, los misterios de Dios. Parte del misterio, hermanos, que estuvo oculto desde la eternidad, de la cual Pablo habla en su epístola a los Efesios, cuando les habla a los hermanos de Éfeso. El misterio oculto, dice que pues estuvo por muchas generaciones escondido. Generations did not know this mystery until it came to them to be revealed.
Vino Cristo y les reveló, hermanos, y luego les hace ver por medio de su Santo Espíritu cuando los deja, el Espíritu que los iba a guiar a toda verdad. Ese misterio fue revelado de que tú y yo podíamos también ser hechos sus hijos adoptivos y que podíamos empezar a vivir una vida en Él, porque así le plació a Dios por medio del Evangelio revelarnos este misterio, estos misterios. A veces, hermanos, sin embargo, es triste para los creyentes que a veces estos oráculos de Dios no han sido percibidos como debieran ser percibidos por nosotros. No son entendidos como debieran ser entendidos por nosotros, porque no hay esa madurez que se necesita, hermanos, para seguir adelante en este alimento sólido. Como dice el versículo 14, go back to now, Hebrews 5:14, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Esa carnita, ya no le vas a dar un bistec, hermano, de carne a un niño de un mes, ¿verdad? Vale, cómele, chúbele, para que ya te caes, para que ya no estés llorando. ¿Quién haría eso, hermano? ¿Quién madre haría eso? Ninguna, ¿verdad? Se ahoga el pobre ahorita y queda. Así en lo espiritual, no le puedes dar un bistec espiritual a un hermano de recién nacido y esperar que ese hermano, ¿verdad?, entienda. No, o esa hermana todavía no es apto. Pero ya cuando ya tienes tus añitos en el Evangelio, ahora sí, hermano, ya puedes masticar algo más espiritual o te vas a seguir ofendiendo. Teníamos las juntas antes, años atrás, salían unos con los oídos rojos, otros ya ni querían saludar ni querían ser parte de la oración. Porque salieron ofendidos. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, dicen, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En cambio, dice otra versión, el alimento sólido es propio de los adultos, de los que por la práctica tienen sus facultades entrenadas para discernir lo bueno y lo malo. Básicamente lo mismo que estamos leyendo en la Reina Valera. Propio de adultos, alimentos sólidos, propio de los adultos. ¿Cuántas palabras claves hay en este, hermanos, versículo que son en sí todo, hermanos, un tratado que nos llevaría meses de seguir estudiando? I mean, these are deep things that we could take months in studying. This one verse, si te pones a digerirlo realmente, lo que implica. No tenemos, hermanos, meses ahorita, tenemos ya unos 4 minutos que faltan. Pero si nos ponemos a pensar, hablando de este alimento sólido, alcanzando madurez, ¿no queremos llegar a ser maduros todos aquí? Yo creo que sí. Y seguimos. Yo no estoy diciendo que yo soy el más maduro aquí de todos. Sería un mentiroso. Pero por eso aquí estamos, para seguir, para continuar, para seguir creciendo, para ayudarnos los unos a los otros, para seguirnos motivando, para seguirnos exhortando, para seguir practicando y para que nuestros sentidos, nuestras facultades intelectuales sean ejercitados. Exercise your spiritual maturity, your understanding. No nada más compadre de musculote que tengo ya. Qué bueno, pero en lo espiritual, ¿cómo están tus músculos? ¿Cómo está tu corazón? Corro 5 millas diarias. Mis hijas corrían cross country, por mis hijas no me llevan. A veces yo empecé a correr con ellas. Me digo, no, mijas, ustedes sigan y ya no puedo. Ahí no me dejaban solo. Pero stuff. 5 miles. Pero en lo espiritual, hermanos, ¿qué ejercicio hacemos? Right? Y por eso dice discernimiento. ¿Discernimiento qué es? ¿Qué es discernimiento? What is discerning, right? La habilidad mental de diferenciar con precisión matemática. Es lo que significa. The ability to differentiate with mathematical precision. That's discernment. Discernimiento. Saber discernir, saber, hermanos, explicar
y saber y entender qué significa esto para aplicarlo en mi vida espiritual, para practicarlo. Ahí entra ya el discernimiento entre el bien y el mal. Y es lo que le quieres enseñar a tus hijos, a tus hijas. Sepan discernir, hijos e hijas, en lo que es bueno para su vida espiritual. Puso un hermano en Facebook, ¿verdad? Dice, no te mortifiques si tus hijos no te oyen o no te escuchan, pero ellos están viendo todo lo que estás haciendo. O sea, le están enseñando como quiera y están viendo lo que haces. Y eso es más importante a veces que lo que te están oyendo. Lo van a aprender. Y te va a sorprender. ¿Pero dónde aprendiste esto? Pues tu padre no te acuerdas, o tu madre no hiciste esto, ¿te acuerdas? Ah, sí, me acordé. Por eso la necesidad de ser ejemplo y de discernir y diferenciar con precisión matemática entre el bien y el mal. ¿Qué antípodas, hermanos, encontramos aquí? Ya para terminar. What are these antipodes, right? Varias. Alimento sólido versus leche. The meaty food versus milk, right? También encontramos madurez versus infancia, maturity versus infancy. El uso versus novatada, o sea, lo de jóvenes. El uso en la madurez, el uso de los sentidos versus emociones, muy importante aquí. The feelings versus emotions, right? No dejemos que las emociones, hermanos, nos estorben para hacer lo que tenemos que hacer. A veces, hermanos, entran las emociones y ya no entran los sentidos. The five senses sometimes, nope, they're ignored. And what happens? Emotions take over. Ya viene el enojo y ahí sale lo que no queríamos que saliera. Pues sí, ya. Esa ya es la emoción. Ya no está hablando del sentido espiritual. Ya dejaste que la lengua se fuera inflamada por el infierno, es lo que pasa. Es el único miembro que dice que es inflamado por el infierno, eso es el que más tenemos que controlar, más cuidado. El único miembro que dice la Biblia, inflamado por el infierno, tenle miedo a la lengua, es lo que está diciendo Dios. Refrénala, ponle los frenos para que demuestres tu madurez espiritual, no tu inmadurez. Discernimiento versus torpeza. Discernment versus things that your ignorance, right? Y el bien versus mal. Goodness versus evil, right? So, ¿qué clase de alimento, hermanos, estamos comiendo ya para terminar? La pregunta que todos los creyentes debemos hacernos con extrema seriedad: ¿en qué extremo del antípoda me encuentro? In which pole am I, right? Of these antipodes that we have studied, right? ¿Qué clase de alimento estás comiendo? No, ya tienes 20 años en el Evangelio y ahora te gusta la lechita. Hay que cambiarle ya, hermanos. Ya no es chocomil, ¿verdad? Tiene que ser algo sólido. Ya es tiempo de ser maestro espiritualmente hablando. No estoy diciendo que tienes que estar aquí, hermano, parado predicando ya. Eso es algo, hermanos, que cada quien va a entender por sí mismo. Por sí mismo. Uno va a entender la responsabilidad que tenemos ante Dios. Y nadie te puede forzar. Pero en lo espiritual también, hermano, hermana, ¿qué alimento estás comiendo? Tú, amigo, amiga, no quieres empezar a poderte alimentar espiritualmente, porque ahorita no estás comiendo nada espiritual. Si no estás en Cristo, todo lo que estás comiendo no es espiritual, es carnal, es mundano. Esa es la realidad. Pero si quieres empezar a comer este alimento espiritual, de esta leche espiritual que Dios te permite probar y sabe muy rica, porque es la verdad del Evangelio. The truth in the gospel. Esa es la leche que tienes que empezar tú hoy en este día a probar si quieres ser añadido como hijo o hija de Dios en las aguas del bautismo al reino de Cristo. Dios te lo permite. Dios te da esa oportunidad.
Si hubiese alguien esta mañana que quisiese empezar su vida nueva en Cristo Jesús y ya tienes en tu corazón ese deseo de comenzar, de ser bautizado para el perdón de tus pecados, contáctanos para que Dios también haga posible y haga una realidad ese deseo que tú ya tienes en tu corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. En esta mañana vamos a estar puestos de pie y así entonaremos un himno de invitación. God bless you all. Dios les bendiga.